parece, vamos a saludar para eso al diputado Pablo Cosiner. ¿Cómo le va, Cosiner? Ezequiel Orlando le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cosiner, el gobierno nacional envió al Congreso, va a llegar el lunes al Senado, va a tratarse el miércoles en comisión, tengo entendido, este proyecto para debatir dentro del legislativo un reperfilamiento, una renegociación de la deuda estatal. Desde el bloque justicialista, ¿tienen alguna postura sobre este tema? ¿Ya lo han hablado entre ustedes? ¿Qué es lo que van a plantear? Mira, lo estamos hablando informalmente porque nosotros lo que queremos es ser muy cautelosos y responsables y esperar que los proyectos ingresen, poder leerlos, porque con este gobierno ya tenemos varias experiencias de anuncios que se hacen y después cuando llegan los proyectos en la letra chica hay cuestiones que por ahí no son anunciadas. En principio, el planteo de la renegociación de la deuda que tiene la Argentina y particularmente con el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los temas que se anunció, lo venimos pidiendo y sosteniendo hace bastante tiempo. Es más, en el caso de nuestro interbloque Argentina Federal, tiene planteado ante la bicameral de seguimiento de la deuda un pedido de asistencia del ministro anterior. Ya hace por lo menos 2 meses que estamos pidiendo que el ministro vaya a la comisión bicameral a explicar cuál ha sido el proceso de evolución de la deuda, porque ya estábamos observando esta tendencia peligrosa que tenía el gobierno de endeudarse en dólares para pagar en pesos y que en algún momento se iba a tornar insostenible. Bueno, lamentablemente esto pasó, el ministro Duhovne no pasó este año por la comisión bicameral para explicar y informar lo que nosotros pedíamos. Y bueno, el gobierno cuando no le conviene no usa el Congreso y cuando quiere buscar ahora respaldo político ante esta situación que lo complica, busca respaldo del Congreso. Nosotros vamos a ser muy cautelosos. Primero queremos saber qué instrumento. Una cosa es un DNU, otra cosa es la ley. El DNU te obliga a tomarlo o a dejarlo, no te permite realizar aportes. Claro. La ley te permite abrirla más, estudiar, hacer aportes. Entonces vamos a ver qué instrumento se utiliza y cuál es el texto, ¿no? El tema que usted planteaba es muy interesante del gobierno. Es cierto que le pasó por encima al Congreso cuando firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional diciendo que no era necesario, y ahora que las papas queman está corriendo a ustedes para hacerlos responsables también de las decisiones que tomaron. ¿Lo interpretan de esa misma manera ustedes? Y de hecho, a ver, una semana antes de las PASO se convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para debatir el proyecto de ficha limpia, y en ese momento yo planteé, aunque no era el tema, pero era la única posibilidad que teníamos de plantearlo, porque el resto de las comisiones no se convocan, de que la Argentina tenía temas urgentes de la economía real para tratar: la deuda, las tarifas, los créditos UVA, los créditos prendarios, la emergencia PYME, la emergencia en violencia de género, temas que hacen a la sociedad. Y el gobierno, el problema es que cuando la agenda de los temas no es el que el gobierno le interesa, no te convoca a las comisiones, o si tenés quórum en una sesión especial te la voltea por 2/3. Entonces, creo que no es que en la Argentina la crisis vino por el resultado de las PASO. La crisis estaba, lo que hace el resultado de las PASO es demostrar que están endebles los pilares que sostienen la política económica del gobierno, que un resultado electoral hace tambalear toda la estructura, y eso porque la estructura solamente se basa en cimientos financieros y monetarios y no en la economía real. Así que esperaremos que el proyecto ingrese, lo vamos a analizar y a partir de ahí fijaremos posición. Hay temas que nos preocupan, hay muchas empresas, incluso provincias, que tienen inversiones en los fondos de inversión de sus ahorros y que esto complica, tal cual está planteado y debe ser resuelto, el funcionamiento de las empresas o de las provincias para pagar sus haberes, sus gastos, sus proveedores. Entonces, como siempre, el gobierno larga las medidas, pues tiene que dar marcha atrás en algunas cuestiones. Así que, bueno, esperaremos el proyecto y de nuestra parte está claro que queremos hacer todo lo posible de buena fe para que la Argentina logre una estabilidad, pero el problema a veces es que el gobierno no se deja ayudar. Usted es de Salta, diputado por representante de Salta. Usted, de hecho, la provincia consiguió un superávit importante, digamos,
saneado, para decir de alguna manera, las finanzas públicas. Entonces estaban en una situación relativamente buena, más si lo comparamos con otras provincias como Chubut, ¿no? Que tiene una crisis bastante importante. Ahora, la quita del IVA para los alimentos les implicó a ustedes, tengo entendido, un ingreso menos de más de 1.000 millones de pesos para lo que queda del año. ¿Cómo puede una provincia manejarse con de un día para el otro tanto dinero menos que no puede contar con eso porque el gobierno decidió, bueno, sacárselo? No puede, o sea, tiene que reorientar el gasto, además de los 1.200 millones de pesos, los acuerdos salariales que ha firmado el gobierno de la provincia de Salta con el sector público está atado directamente Cláusula gatillo. al proceso de inflación con cláusula gatillo. Nosotros fijamos un piso del 38% y si la inflación supera el 38%, se activa la cláusula gatillo. Claro, con los docentes de hecho acordaron eso para... Exactamente, y al haber acordado con los docentes eso se traslada a todo el sector. Entonces, si vos tenés una inflación que aumenta, vos vas a tener un gasto salarial y un gasto público que aumenta, pero a la vez te disminuye el gobierno unilateralmente los recursos. Entonces, esto tiene que quedar claro, no es que nosotros discutimos si la medida es buena o es mala. Después de eso nos puede llevar otro tiempo a analizarlo, ¿no? Qué es bueno, qué es malo, qué llega tarde, que es pantalla porque se lo terminó triturando de la devaluación y la inflación, Claro. pero lo cierto es que el gobierno nacional dispuso de fondos que legítimamente y legalmente son de las provincias, no es del gobierno nacional. Y entonces eso también acrecienta la complejidad de la situación porque las provincias no le pueden decir a los empleados con los cuales se ha comprometido, bueno, ahora esperen porque el Estado Nacional nos sacó, no. Tendrá que reorientar el gasto, postergar algunos programas y cumplir fundamentalmente con lo que es básico, que es salarios y proveedores del Estado, ¿no? ¿Está al tanto de qué es lo que van a hacer en concreto en Salta? ¿Si van a frenar obra pública, dejar de pagarle a proveedores? No, se va a tratar de seguir funcionando. Está el equipo económico, ayer estuvo reunido con el gobernador Ucrúa, el equipo económico de la provincia, se hizo ya el planteo desde Fiscalía de Estado ante la Corte de Justicia de la Nación y bueno, se estará trabajando en la reestructuración de gasto que tendrá que ver con una estrategia que bueno, el gobierno va a llevar adelante. Por suerte, la provincia tiene un equilibrio fiscal y financiero que creo que no le va a generar inconvenientes para pagar los salarios, pero eso no tiene que ser ningún tipo de justificativo para el gobierno nacional en tomar este tipo de medidas. No, claro, eso es lo que por eso la diferenciaba, ¿no? Con otras provincias como Chubut, pero de todas maneras los dejan en una situación bastante complicada. Lo que pasa es que, para que la gente lo entienda, vos tenés un presupuesto nacional aprobado y un presupuesto provincial aprobado. Dentro de ese presupuesto provincial están incorporados los recursos que el presupuesto nacional preveía y que era la estimación de la recaudación por estos impuestos. Al sacarse unilateralmente, hay parte del presupuesto nacional que te tienen que remitir que no te remiten, que es automático y que gotea todos los días por los impuestos. Entonces, los gobiernos provinciales habían hecho una evaluación de cuánto dinero van a tener durante el año y muchos de ellos han comprometido aumentos salariales en función de eso. ¿Qué tal, diputado Cosiner? Lo saluda Gino Viglianco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy en día el gobierno nacional para endeudarse se vale del presupuesto y hace un tiempo Cristina Kirchner en Malvinas Argentinas pidió que se redacte una ley nueva que reduzca la posibilidad del gobierno a endeudarnos o al menos lo consulte con el Congreso Nacional y Sergio Massa estuvo en sintonía con eso. ¿Qué le parece a usted esa medida? Yo creo que el Congreso, nosotros en su momento buscamos impulsar un proyecto que tenía media sanción del Senado, no me acuerdo si fue el senador Rodríguez Sá el autor, pero que tiene que ver con la mayor participación del Congreso en los procesos de endeudamiento. Yo creo que hay que mejorar la participación del Congreso. De hecho, en el caso de nuestra fórmula, o la fórmula que representa nuestro espacio político de Roberto Labaña y Juan Urtubey, plantean un esquema de elección parlamentaria del jefe de gabinete para mayor nivel de contralor del Congreso respecto el Ejecutivo y la búsqueda de consenso público. Creo que el tema de la deuda tiene que estar ahí metido, inserto, porque pasa sino esto, ¿no? Interpretaciones de que la ley de administración financiera me lo permite,
Ahora me permite tomar deuda, pero cuando después la tenés que ir a renegociar, vas al Congreso, es una contradicción. Yo creo, indudablemente, estoy de acuerdo en que el Congreso necesita mayor nivel de participación en las autorizaciones de toma de deuda cuando esas autorizaciones de deuda son de gran envergadura, ¿no? ¿Cómo analiza la decisión del gobierno, digamos, de esto, ¿no? De tratar de hacerlos responsables a ustedes de errores que cometieron solamente ellos, porque no pidieron autorización en su momento, no aceptaron debatir el plan de condicionamiento del FMI, tampoco cuál era el destino de esos dólares que pedían deuda, como usted bien planteaba? ¿Cómo caracteriza la decisión del gobierno? Mira, a mí particularmente no me preocupa hacerme responsable de las decisiones, y más cuando tienen que ver con decisiones de políticas públicas, en la medida que vos hayas sido partícipe de la discusión. Claro, por eso le digo. Me parece que, con lo cual esto es importante decirlo, porque yo creo que es un momento donde hay que asumir responsabilidades, donde hay que dejar de lado egoísmo o sectarismos, por más que haya habido una elección paso categórica o importante en la definición de una gran mayoría de argentinos que votó en contra de las políticas de gobierno, eso no quita a que uno siga apostando a que podamos encontrar algún tipo de acuerdo para estabilizar la Argentina, pero en la medida que te consulten y que te permitan opinar. Ahora, ser responsable solamente para refrendar cuestiones en las cuales vos no participaste, me parece muy egoísta, y el gobierno, lamentablemente, hay que decirlo, está utilizando en estos días algunos dirigentes o dirigentas que lo que buscan es tensar más la cuerda, porque buscan legitimar su posición no por la virtud de sus políticas, sino por la confrontación o el temor. Y creo que el gobierno sigue sin darse cuenta de la gravedad de la situación, y me parece una contradicción de que busca recostarse en el Congreso cuando ha mirado hacia el costado del Congreso en los últimos tiempos, ¿no? Diputado Lautaro Fernández Imayán lo saluda. Le quería preguntar más por la gente, más que por el tema Sí. de la economía en general, sino por el tema de la emergencia alimentaria, que varias organizaciones sociales salieron a reclamarla, sectores de la iglesia también, incluso La Baña sacó un comunicado, y quería saber qué opina usted, si es necesaria una emergencia alimentaria y qué es lo que implicaría. Nosotros estamos totalmente convencidos, lo dijimos antes de las PASO y lo reiteramos ahora, que la Argentina necesita una emergencia alimentaria ya, pero no es una consigna solamente. Los que han vivido, los que saben de las consecuencias de las devaluaciones y de las crisis sobre el tipo de cambio, es uno de los efectos por ahí que no son tan inmediatos, pero que se van dando sí o sí con el transcurso de los días, es la dificultad del acceso de la gente a dos temas: medicamentos y alimentos. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es que el gobierno, como única alternativa a esta crisis, sigue mirando las pantallas de la City porteña del valor del dólar, y no mira la realidad de lo que pasa en las millones de familias argentinas que están teniendo problemas por acceder a medicamentos y a los alimentos. Entonces, la emergencia alimentaria tiene varios puntos. Primero, activar todos los mecanismos de urgencia del Estado para la adquisición, compra y distribución de alimentos. Las estrategias, en el marco de un consejo alimentario de urgencia que hay que llamar, donde estén las organizaciones no gubernamentales, los credos religiosos, los partidos políticos de oposición, fijar una red de distribución, mejorar la provisión en cantidad y en calidad de alimentos de los comedores, utilizar las escuelas y los colegios los 7 días de la semana para estas cuestiones. Me parece que eso es clave realizarlo, y la verdad que sorprende que el gobierno, en lo único que está enfrascado, que yo no digo que no es importante, claro que lo es en esta discusión de ir tirando como a cuentagota medidas de tipo monetaria, sin ir al eje del territorio de lo que pasa el día a día, ¿no? En donde la gente cada vez tiene más dificultades para adquirir los alimentos. Es llamativo que no haya habido nadie del gobierno nacional vinculado a las políticas sociales, a las políticas educativas, a decir qué herramienta va a utilizar el gobierno como política pública frente a la crisis alimentaria, convocar a los gobernadores, convocar a los intendentes. Bueno, eso es una emergencia alimentaria urgente que necesita la Argentina. Cociner, le hago la última pregunta a usted. Se alinea detrás de la candidatura presidencial de Roberto Labaña y Urtubey, y el gobierno justamente recibió
a Marco Labaña, que fue a llevarle propuestas cuando el gobierno, ¿se acuerda?, había Sí, pedido justamente los cuadros económicos de los principales frentes que debatan con su ministro de Hacienda. ¿El sí. gobierno aplicó alguna de las medidas que plantean ustedes en su plataforma? O por lo menos que haya Eh, debatido con ustedes. lo único que, digamos, tiene que ver con un planteo genérico que hizo el gobierno es comenzar el proceso de renegociación de deuda y también lo que es el proceso de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario y la deuda y el otro tipo de deuda que tiene, ¿no? Pero lo hizo bien, por Ahora, ejemplo, el anuncio de las letras del Tesoro le es que pareció... eso es lo que vamos a ver cuando llegue el proyecto, Ahí está. porque hasta ahora, a ver, si solamente hablaríamos de vencimiento en plazos, no habría mayor problema. El problema es cuando esto, a nivel de títulos a mediano y largo plazo, que impliquen la renegociación de las tasas y qué tasas. Entonces, por eso en eso queremos ser prudentes. Más vale. Creo que todos los sectores políticos planteamos la necesidad de que la Argentina renegocie su deuda. El tema en qué condiciones y cómo, y ahí es por eso que queremos ser muy prudentes y ver qué es lo que está planteando en concreto el gobierno. Así no se puede pagar la deuda, digamos. No, es que la Argentina no está claro que las reservas que tiene o la utiliza para sostener el tipo de cambio o para pagar la deuda, no le está alcanzando para las dos cuestiones, por eso es que pasa lo que está pasando. Y los acreedores, fundamentalmente el Fondo Monetario, tendrán que entender de que para poder pagar la deuda, la Argentina no quiere caer en default y creo que ningún sector está planteando eso, nos tiene que permitir tener políticas de crecimiento y desarrollo, porque si no, esta situación es insostenible. Diputado, muchísimas gracias por este contacto con Métodos Poco Claros. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Acabamos de dialogar con el diputado del bloque justicialista Pablo Cosiner. Vamos a una tandita y ya volvemos con más Métodos Poco Claros.